Está en tus manos, ellas. Cualquier cosa, pues están por el chat, por favor, hagan las preguntas por el chat y luego se las transmito a ellas. Siempre recordar el micrófono cerrado para que quede una bonita reunión. Ok. Primeramente, buenos días a todos. Como mencionó, mi nombre es Isaías Portillo. Esta charla es una charla un poco básica, porque el objetivo es hablar un poco de las ventajas de Power BI y hablando un poco de mí. Yo soy un consultor que tiene ya 14 años de experiencia. Actualmente trabajo para una empresa costarricense que se llama Primo Datas. Somos especialistas en analítica avanzada. He estado en diferentes proyectos para diferentes países. Igualmente tengo algunos estudios orientados a bases de datos y analítica avanzada y análisis estadístico. Y para esta sesión vamos a hacerla muy básica, digamos. En este caso vamos a tratar de comprender realmente qué es Power BI, porque aunque parezca un poco increíble, he estado compartiendo algunos tutoriales de YouTube en grupos de Excel. Muchas personas no saben qué es Power BI, digamos. Tal vez han escuchado de Power Pivot, que realmente Power Pivot es como el origen de Power BI, digamos, cuando fueron como parte experimental de Microsoft para poder crear mejores herramientas de autoservicio. También vamos a hablar un poco de arquitectura de Power BI, porque en este momento Power BI ya no es una simple aplicación de visualización de datos, es todo un framework avanzado para análisis de datos. También hablaremos de algunas comparaciones porque hay diferencias entre funcionalidades que uno puede adquirir. Y por último, vamos a hacer una demo muy sencilla donde vamos a conectarlos a una base de datos. Vamos a utilizar algunas funciones de DAX y iniciamos. Lo primero que me preguntan qué es Power BI, digamos. Tratar de explicar Power BI a nivel conceptual o de dar una definición propia es difícil, pero la mejor forma de tratar de explicar una herramienta es mostrando lo que hace. En este caso, Power BI es o tiene como objetivo principalmente poder generar visualizaciones de datos. Eso implica que esas visualizaciones de datos tienen todo un complejo proceso interno eh, que podría realizar cualquier usuario. En este caso, el objetivo principal es mostrar, digamos, porque eh, cuando uno habla de conceptos de inteligencia de negocios, lo primero que le preguntan a uno es los dashboards, los KPIs, los reportes, y no les importa tanto a las personas de negocio o los tomadores de decisiones si hay un data warehouse por debajo, si hay ETLs. A ellos lo que les importa es ver un producto que les permita analizar su negocio de diferentes perspectivas. En este caso, Power BI es una de esas herramientas que va a permitir explotar los datos que tengamos dentro de una organización. Estos datos pueden ser datos que estén dentro de un data warehouse, dentro de una base transaccional, que estén aún en una aplicación web, es decir, que yo puedo hacer web scraping, puedo leer archivos planos, puedo leer archivos de Excel, me puedo conectar a diferentes fuentes de datos. En este caso, Power BI como tal comienza a ser una herramienta primero orientada a visualización y autoservicio. Autoservicio significa la capacidad que ofrece una herramienta de poder explotar los datos. Explotar los datos significa poder extraerlos, transformarlos, realizar cálculos y visualizarlos. En este caso, Power BI permite todas esas funcionalidades. ¿Por qué? Porque las herramientas de nueva generación, el objetivo es brindar el poder a las personas que
están día a día tomando decisiones. En este caso, digamos, puede ser que un mando medio se dedique a estar haciendo reportes para poder tomar decisiones operativas y también puede generar reportes para toma de decisiones gerenciales. Entonces, uno de los principales problemas que existe cuando uno utiliza Excel no significa que Excel sea malo para el análisis. Es más, Excel es el machete que todo el mundo puede utilizar. El problema de Excel es que Excel como tal tiene algunas limitantes, que inicialmente uno no podía tener hojas con más de 1000 registros, sino que más de 1 millón de registros, perdón. Entonces, esa limitante de datos posiblemente para algunas compañías no sea muy grande porque manejan pocas cantidades de transacciones y esas transacciones eh, las puedes manejar fácilmente en una hoja. Entonces, ¿qué pasó? Por esa limitante se, se creó el componente de Power Pivot. Digamos que Power Pivot internamente es un componente de base de datos columnar. Permítanme, tengo un pequeño problema de audio. Voy a poner pausa y voy a cambiar micrófono. Yo te escucho bien, Ahías. Sí, se te escucha bien ahí, Ahías. Hola. Sí, te escuchamos claro, Ahías. Sí, te escuchamos bien ahí. Ok, perdón, es que pensaba que no estaba el audio bien. Entonces, en este caso, cuando estamos hablando de Power BI, tenemos un predecesor que era el Power Pivot. En este caso, el Power Pivot nació como una base de datos columnares que lo que permitía era manejar grandes cantidad de información. Entonces, esa base de datos eh, lo que permitía primero era crear como un modelo avanzado basado en un modelo que se llama modelo relacional, digamos, porque cuando uno hablaba de inteligencia de negocio, uno podía tener data warehouse, pero lo importante era generar un cubo, que era un modelo multidimensional. Entonces, esta herramienta de Power Pivot, digamos, si la vemos a nivel de autoservicio, lo que permitía primeramente era modelar un concepto de cubo, pero con una interfaz basada en un modelo relacional. Entonces, ¿qué pasó, digamos? Todas estas herramientas comenzaron a evolucionar. Entonces, al ver que Power Pivot era funcional y que servía para el autoservicio y que las personas lo podían utilizar, porque internamente también tenía un lenguaje de programación que era muy similar a las fórmulas de Excel, comenzaron a pensar en un modelo orientado a negocio. Y la primera versión de ese modelo orientado a negocio fue crear una versión a nivel de Analysis Service. Analysis Service es un motor o un sistema que permite crear cubos de información. Entonces, con esa forma comenzaron a crear un modelo empresarial que lo que pretendía era crear una parte eh, de transmisión de conocimiento. Porque, digamos, cuando uno trabaja con Excel, uno de los principales problemas es que Excel como tal, podemos hacer análisis, podemos hacer dashboard con determinada información, pero hay que compartir la hoja. Entonces, el primer paso fue evolucionar Power Pivot a Analysis Service y posteriormente evolucionarlo a lo que conocemos como Power BI. En este caso, Power BI como tal se convirtió en una plataforma, primero empresarial, y que es multiplataforma. ¿A qué me refiero con multiplataforma? Significa de que esta herramienta como tal, digamos, yo voy a desarrollar un modelo de negocio. Este modelo de negocio como tal va a tener información de diferentes fuentes. Voy a tener reporte, voy a tener dashboard, pero que yo lo voy a manejar primero por una herramienta que se llama Power BI Desktop y esa herramienta me va a permitir publicarlo en un entorno web.
Una vez esté publicado en un entorno web, eso significa que nosotros vamos a poder utilizar esta herramienta en diferentes escenarios. ¿Qué significa diferentes escenarios? Significa de que yo voy a generar un único reporte y lo voy a poder ver en mi tablet. Significa que yo voy a generar un único reporte y lo voy a poder ver en una aplicación web. Significa que yo voy a poder generar un reporte y lo voy a poder ver en mi máquina. Es decir, no va a importar en qué dispositivo lo veo, no va a importar el sistema operativo, que esa es una de las principales limitantes, digamos, porque anteriormente, si nosotros vamos hace muchos años, Office como tal no funcionaba en multiplataformas. Entonces, si lo fuéramos, si estuviéramos compitiendo en procesos de información de hace mucho tiempo, tendríamos una desventaja si la plataforma de Microsoft solo fuera para Windows. Entonces, ¿qué pasa, digamos, con esta herramienta de Power BI? Digamos, comenzaron a eliminar limitantes de distribución de datos, limitantes de consumo de datos y creando un concepto empresarial un poco más simple que utilizar un servidor de base de datos, que en el pasado era Analysis Service, y poder implementar a nivel de una persona que pueda entender el negocio y que aprenda a utilizar la herramienta, porque no es tan difícil, implementar todo un concepto empresarial. Es más, hace unas semanas o hace unos días, que creo que liberaron o indicaron que ya había una versión de Power BI o una funcionalidad que ya permite poder integrar diferentes publicaciones de Power BI para poder ya ir generando todo un entorno empresarial, digamos, que se viene acercando al concepto de Data Warehouse. El concepto de Data Warehouse, digamos, y lo menciono mucho acá porque tiene que ver mucho con la parte analítica y la parte de inteligencia de negocio, es un concepto integrado de información analítica. En este caso, el Power BI ya está evolucionando para poder crear modelos analíticos integrados, digamos, porque anteriormente uno trabajaba un modelo y se comportaba como una isla. Ahora, con todo lo nuevo de Power BI, nosotros estamos comenzando a crear ya todo un concepto sofisticado, robusto y complejo para un entorno empresarial. Entonces, ¿qué sucede? Como mencioné, digamos, esta herramienta como tal es una herramienta extremadamente avanzada que ya no se puede decir que solo es una herramienta de visualización, digamos, porque inicialmente, digamos, esta herramienta lo que permitía era extraer información, programar con DAX, de ahí agregaron lenguaje M para poder trabajar la parte de la integración de datos y el éxito principal es que podemos tener modelos avanzados utilizando un concepto de relaciones. Entonces, todo ese concepto de Power BI es lo que uno debería apostar para la analítica avanzada. ¿Por qué razón, digamos? Porque el poder conectarse a diferentes fuentes de datos, el poder utilizar también lenguajes propios de programación y lenguajes propios de tercero, porque también Power BI, digamos, utiliza o permite utilizar lenguajes de programación como Python y R. Y si nosotros recordamos un poco qué es Python y R, estamos hablando de la capacidad de poder hacer análisis estadísticos, algunos modelos complejos de programación para poder estandarizar datos, poder limpiar datos o poder aplicar fórmulas complejas. Y quizás lo más importante es la parte de extender las limitantes, si es que se le puede llamar limitantes, a la parte visual. ¿Por qué? Porque nosotros en Python y R podemos crear visualizaciones muy robustas que generalmente si esperaríamos o creeríamos que, digamos, que Microsoft adicionaría esas visualizaciones, sería esperar mucho tiempo. Entonces, lo que está haciendo Microsoft es poder extender o crear una plataforma que es un monstruo analítico por medio de lo que está funcionando en el mercado, que en este caso es también Python y R. Entonces,
¿qué sucede? Digamos, ya Power BI deja de ser una herramienta simple de integración de datos, deja de ser una herramienta simple de visualización de datos y se convierte en un mundo entero de posibilidades de análisis al poder integrar Python y R. Otra cosa importante es que también Microsoft está integrando esta plataforma con otros servicios de Microsoft que se dedican a el análisis avanzadas, como Machine Learning, también análisis cognitivos, poder integrar información de diferentes fuentes, como información del Internet de las cosas. Digamos, Microsoft tiene toda una plataforma del Internet de las cosas, poder utilizar Data Lake desde Power BI. Entonces, ¿qué sucede? Digamos, si nosotros comenzamos a evaluar todas esas características versus lo que podemos hacer en Excel y Power Pivot, estamos en dos mundos completamente diferentes. Digamos, Excel como tal sigue siendo una de las herramientas más robustas, es decir, que podemos hacer casi cualquier cosa, pero si nosotros queremos llegar al siguiente nivel de análisis y generar ventajas competitivas dentro de nuestro negocio, es necesario evolucionar como está evolucionando la tecnología. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos Excel simplemente para hacer inteligencia de negocio, lo vamos a hacer. Pero si necesitamos ventajas como poder utilizar diferentes fuentes que quizás en Excel no están soportadas, sino que solo en Power BI, o utilizar lenguajes diferentes de VBScript, es decir, de programación de Visual Basic, sino que utilizar ya otro framework avanzados de programación que están orientados a análisis, es necesario comenzar a pensar en utilizar una herramienta que inicialmente es gratis, porque hay que mencionarlo, digamos. Yo puedo utilizar la herramienta bajándome el Power BI Desktop, que es la aplicación con la que yo comienzo a desarrollar. También puedo utilizar de una u otra forma el portal de Power BI, pero si queremos ir evolucionando, digamos, y hacer robusto nuestro análisis dentro de la organización, podemos comenzar a pensar en diferentes suscripciones. Entonces, aquí es donde entra todo un concepto arquitectónico complejo, digamos. Si ustedes ven esta imagen, es algo que nos indica que Power BI es más que una sola herramienta. Nosotros partimos, digamos, como todo proceso de análisis de datos, de la posibilidad de analizar diferentes fuentes de datos, digamos. Cuando nosotros estamos haciendo inteligencia de negocio, digamos, el punto de partida es generar una única versión de la realidad. ¿Por qué razón, digamos? La inteligencia de negocio lo que necesita es proporcionar datos que puedan ser utilizados para la toma de decisiones. Si una aplicación de inteligencia de negocio proporciona datos que no están apegados a la realidad, no sirve. Entonces, todas estas herramientas, lo primero que van a permitir es la integración contra la fuente de datos. Y ahí es donde inicia todo un proceso arquitectónico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya estamos trabajando con este proceso arquitectónico, significa que tenemos que comunicarlos con fuentes. Y eso no quiere decir que solo vamos a utilizar archivos planos, que no solo vamos a utilizar hojas de cálculo, que no solo vamos a utilizar en algunos casos, porque hay empresas que lo utilizan, Access, sino que vamos a poderlos comunicar con repositorios de datos que puedan ser bases de datos, es decir, modelos estructurados, modelos no SQL, como los Data Lake, como los clústeres de Hadoop, como conectarlos también a diferentes fuentes de redes sociales, porque también permite eso. Y todo eso como tal lleva todo un proceso de transformación que lo realizamos dentro del Power BI Desktop. Aquí nosotros creamos nuestra edición de nuestro modelo analítico, que ya vamos a ver un ejemplo muy básico. Y todo eso lo podemos customizar con relaciones, comportamiento de cálculos, visualizaciones y proteger la información. Todo eso puede estar integrado con diferentes entornos. Entonces, estos entornos puede ser que lo publiquemos en
en el portal web de Power BI, puede ser que lo publiquemos dentro de un servidor de Power BI porque una de las limitantes en el pasado era que el modelo de publicación anterior solo era por medio de la web, es decir, del portal de Power BI. De ahí comenzaron a agregar otros conceptos de un modelo on-premise con Power BI Premium, donde ya el modelo de encapsulación o el modelo de protección de seguridad aumentó, porque ya es un entorno que ya está más integrado a todo una arquitectura o una infraestructura empresarial, digamos. Y hay que tomar en cuenta que toda esta parte de los servicios sigue evolucionando, digamos. En este caso, digamos, Power BI ya deja de ser simplemente una herramienta de escritorio, deja de ser una herramienta web, se convierte también en una herramienta como de servidor, digamos, con la versión de Premium, y permite poder hacer diferentes análisis y modelos de integración de datos, porque recientemente hay otros servicios relacionados, como es el Power Flow, el Power App, que se pueden integrar directamente a Power BI. Entonces, toda esta arquitectura que vemos acá de componentes, de herramientas, de funcionalidades, de capacidad de análisis, es lo que conocemos ahora como el Power BI. Es decir, ya podemos hacer Machine Learning, podemos analizar Big Data, podemos generar modelos de flujos y tomar esa información como una fuente de datos, podemos conectarlos a repositorios on-premise, podemos hacer web scraping. Entonces, otra cosa también es que podemos hacerle preguntas al mismo modelo, porque tiene internamente configurado una parte de inteligencia artificial, que es la parte del QA. Entonces, ¿qué sucede? Digamos, toda esta parte es algo extremadamente grande que debemos comenzar a utilizar, digamos, y vamos a empezar con Power BI Desktop. Ahora bien, ¿qué hay que pensar cuando vamos a utilizar Power BI? Primero, ¿hay una versión gratis? Sí. ¿Hay una versión gratis del portal? Sí, pero tiene muchas limitantes. Para un negocio, nosotros ya debemos pensar en una suscripción de Power BI Pro. Estos son precios para Estados Unidos. ¿Y qué sucede, digamos? El Power BI Pro es una licencia que cuesta $9.99 por usuario. ¿Qué sucede? Digamos, vamos a tener ciertas funcionalidades analíticas por $9.99 mensual, que si lo vemos desde el punto de vista económico, si lo ponemos a competir contra toda una infraestructura de inteligencia de negocio, ya sea de Tableau, ya sea de Oracle, ya sea de SAP, aún del propio Microsoft, el modelo de inversión para una arquitectura inicial de inteligencia de negocio no es 9.99 mensual, sino que podríamos estar hablando de 30,000, 100,000, hasta $500,000 o más para poder tener todo un framework orientado a la inteligencia de negocio. Entonces, ¿qué sucede? Digamos, si uno va dentro de una empresa o hace una propuesta de decir, ok, utilicemos herramientas de inteligencia de negocio, y le dice, dame $100,000, va a ser muy difícil que las empresas intenten innovar cuando la inversión inicial y el modelo de retorno de la inversión se ve muy a futuro. Pero si ustedes llegan y dicen, empecemos inteligencia de negocio en un modelo baby, digamos, ¿por qué un modelo baby? Digamos, porque vamos a ir creando requerimientos iniciales que puedan satisfacer dudas puntuales del negocio. Entonces podemos empezar con una cuenta de Power BI Pro. Entonces, el que desarrolla posiblemente pague la cuenta Pro del gerente y así sucesivamente. Pero cuando nosotros ya comenzamos a ver que esto es factible, que esto tiene un retorno de inversión increíble, porque el retorno de inversión no significa que yo instalé el software y automáticamente
voy a tener $100,000 de ganancia. No funciona así la inteligencia de negocio, sino que la inteligencia de negocio funciona por medio de las ventajas competitivas que pueden ofrecer la información que estamos generando al negocio. Entonces, de esta forma, digamos, si ustedes quieren iniciar y quieren hacer su propuesta a la empresa de tratar de iniciar con un entorno empresarial, utilicen Power BI Pro. El premium como tal es el sueño, es más, yo lo quiero también, pero son casi $5,000. Porque ya en el premium ya tenemos toda la arquitectura que vimos de análisis de Big Data, de análisis de Machine Learning y otras funcionalidades de las Power Apps se integran completamente en Power BI Premium, pero veamos qué obtengo por $9.99 y qué obtengo por $5,000, que es la siguiente parte. Primero, si yo tengo una licencia de Office 365 Enterprise E5 y no sabías que tenías Power BI Pro, es el momento de decirle a tu empresa que vean cuántas licencias tiene y que las comiencen a utilizar, porque está incluido, digamos. Igualmente, digamos, cuando hablamos de Power BI Pro, es una licencia completamente por usuario. Mientras que si utilizamos Power BI Premium, estamos hablando de una computadora y un storage completamente dedicado. ¿Qué significa? Digamos que en este caso yo voy a tener mucho más posibilidades de poder generar nuevas funcionalidades y poder compartir con un gran número de usuarios y utilizarlo para poder hacer modelos avanzados. Ahora bien, ¿qué sucede, digamos? En el caso de Power BI Pro, como mencionaba, digamos, al inicio Power BI nació como una plataforma completamente integrada a la nube o a la web, como le quieran llamar, digamos. Y una de las cosas que las personas renegaban un poco, que estabas exponiendo tus datos, crearon la versión on-premise, pero la versión on-premise es la versión premium. En este caso, al tener un servidor completamente dedicado, digamos, yo ya puedo utilizar otras funcionalidades, que es tener un servidor propio y dedicado de Power BI, que se llama el Power BI Report Server. Eso lo podemos obtener solo con Premium. Igualmente, digamos, los recursos entre una versión y la otra, unas son compartidas y otros son completamente dedicados. Eso significa de que en ciertos escenarios, la ventaja de procesamiento del Premium es mucho mejor que utilizar un entorno compartido. Entonces, aquí vamos evaluando ya las diferencias y las funcionalidades. Igualmente, digamos, hay otras funcionalidades que solo están en Premium y hay que tomar en cuenta quizás dentro de las características que más los va a interesar es la capacidad de poder analizar grandes volúmenes de datos. ¿Por qué? Porque aunque es una herramienta de autoservicio, hay que tomar en cuenta de que dependiendo la versión, nosotros vamos a poder manejar diferentes tamaños de dataset. ¿Qué significa? De que primero no hay que preocuparse de decir 1 gigabyte, vamos, porque internamente la base de datos de Power BI es una base de datos columnar. Entonces, al ser una base de datos columnar, el almacenamiento es un poco diferente y eso hace que un modelo de 1 gigabyte de datos se pueda comprimir hasta 10 veces. Eso quiere decir que yo pueda obtener, en este caso, 10 gigabytes de información. Pero ¿qué sucede? 10 gigabytes de información es mucho. Pero si vemos a este escenario de poder soportar 10 gigabytes, ya tenemos que vamos a poder manejar 100 gigabytes. Entonces, por dataset, en este caso, sumado a eso, tenemos una capacidad de almacenamiento, en el caso del Premium, de hasta 100 terabytes. Entonces, en este caso, digamos, si lo que queremos hacer es tener
un proceso inicial que no sobrepase esas cantidades, utilicemos Pro. Otra cosa importante es la capacidad de autorrefrescamiento, digamos, porque hay veces de que los modelos analíticos necesitan estar semi en línea con respecto a los modelos transaccionales. Entonces, si yo tengo Pro, yo puedo hacer autorrefrescamiento hasta 8 veces al día, pero si tengo el Premium, yo puedo tener casi información en tiempo real, digamos, cada 30 minutos. Otra cosa importante es la capacidad de Big Data. Entonces, esos $5,000 van sumando en funcionalidades que solo están disponibles en una versión. De ahí tenemos otras funcionalidades que están disponibles en ambas versiones y así sucesivamente. Y quizás la que más curiosidad le podría dar al negocio es la capacidad de integrar servicios cognitivos, servicios de Machine Learning, servicios de Auto Machine Learning. ¿Qué significa eso, digamos? Que todo esto que vemos acá es inteligencia artificial. Inteligencia artificial me va a permitir análisis de sentimientos, modelos predictivos, modelos de análisis de visión por computadora y otras cosas más que los permita hacer nuestra imaginación con las tecnologías de inteligencia artificial. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es qué es Power BI, para qué sirve, cuánto tengo que pagar para obtener todo el framework o toda la arquitectura que vende Microsoft, y lo más importante es realmente que si aún no entendemos qué es Power BI, en este momento vamos a hacer una demo. Y es una demo extremadamente básica. Entonces, en esta demo vamos a conectarlos a Power BI. Ya tengo instalado el Power BI. Y en este caso utilizamos Power BI Desktop. Entonces, Power BI Desktop es una aplicación como Office, como Word, como Excel, que se instala y tiene un entorno de desarrollo. Vamos a ver qué pasó. Ahí va cargando. Chun, chun, chun. Tomen en cuenta que Power BI va a depender mucho el rendimiento de las capacidades de su máquina, porque es una aplicación que se ejecuta completamente en memoria, almacena completamente en memoria, y si queremos tener un buen rendimiento, lógicamente tenemos que tener un equipo que permita ese buen rendimiento. Entonces, en este caso, yo ya tengo algunos modelos creados, pero vamos a ingresar al entorno de desarrollo. Y el entorno de desarrollo es extremadamente simple, es decir, hay mucha complejidad, pero visualmente es fácil de comenzar a desarrollar. ¿Por qué? Porque partimos primero de 3 opciones. La parte visual, que es la parte de reportes, la parte de el modelado de datos y el parte de relaciones. Entonces, ¿qué sucede? Lo primero que tenemos que hacer es extraer nuestra información. Y para extraer nuestra información, nosotros tenemos diferentes orígenes de datos. Podemos conectarlos a dataset que están publicados en nuestro portal, podemos conectarlos a SQL Server, podemos conectarlos a Excel, pero si esas fuentes no son las que necesitamos, tenemos mucho más proveedores de datos para conectarlos. Y estos proveedores son tan extensos que es casi imposible pensar que no vamos a poderlos conectar a una fuente de datos. Entonces, en este caso, comenzamos a ver conexiones contra archivo, podemos manejar Excel, CSV, XML, JSON, PDFs, trabajar con carpetas, que esto ya es cuando tenemos múltiples archivos.
De ahí tenemos base de datos, tenemos la mayoría de bases de datos conocidas, que son SQL Server, Access, Oracle, DB2, AS400, MySQL, Postgre, SAT. Entonces tenemos conexiones hasta bases de datos que estén en BigQuery de Google. Entonces, si estamos viendo la capacidad de poderse conectar a diferentes fuentes y si hemos utilizado anteriormente Power Pivot, digamos, comparamos la cantidad de proveedores disponibles entre una versión y la otra, ya desde ahí ya estamos ganando porque ya tenemos un mundo mayor de posibilidades de fuentes de conexión. Igualmente podemos conectarlos a las plataformas internas de Power BI, podemos conectarlos a Azure, a sus diferentes fuentes, tanto de servicios de SQL Server como servicios de Data Warehouse, servicios aún analíticos de cubos de información en la nube, a storage de tipo binario. Los podemos conectar a fuentes de datos de Cosmos DB, que Cosmos DB estamos hablando de poder utilizar MongoDB, Cassandra y otras bases de datos que pueden ser orientadas a grafo, documentales, etcétera. Igualmente podemos conectarlos a servicios en línea, es decir, podemos utilizar el Dynamic, podemos conectarlos a un Exchange, a un Salesforce, a diferentes fuentes de datos que, si lo vemos desde el punto de vista, pueden generar valor agregado. Entonces, en este caso, vamos a hacer la típica prueba de conectarlos a una fuente de datos con un SQL. ¿Por qué? Porque en este caso, utilizar información ya estructurada, o mejor dicho, los negocios como tal manejan su información en bases de datos. Entonces, de una u otra forma, la conexión se va a realizar contra bases de datos, aunque podemos utilizar archivos. Dentro de esta información, cuando yo me estoy conectando, dependiendo de la fuente de datos, yo puedo utilizar diferentes modelos. Puedo utilizar un modelo de extraer la información o puedo utilizar un modelo de enviar mis queries cuando yo esté haciendo mi análisis. Pero eso dependerá de la fuente de datos. Entonces le damos OK. Y en este caso, él va a intentar hacer la conexión a un servidor local. Y cuando él se conecte, él va a ver la metadata o los accesos a que tenemos disponible, digamos. En este caso, yo tengo disponible 3 bases de datos y voy a utilizar una base de datos que está estandarizada para análisis empresarial, que es una base de datos que es un data warehouse. Esta base de datos tiene un concepto de modelado que se llama modelo estrella. En este caso, vamos a utilizar la tabla de ventas de Internet y vamos a utilizar la ventaja de un modelo relacional. En este caso, le decimos que utilice las tablas relacionadas para ver qué tablas podrían entrar dentro de mi modelo. Entonces, vemos el análisis que él hace internamente para no ir seleccionando una por una y ver qué tablas de verdad deberían entrar en el modelo analítico. Aquí, se está tardando, vamos a ver qué pasa. No sé si no tendré muchos recursos. Híjole, la memoria. Entonces vamos a cerrar. Vamos a ver si con esto ya liberó. Ok, en este caso estamos viendo de que estoy obteniendo estas tablas que se llaman dimensiones, que en el concepto de Data Warehouse son tablas que permiten describir la información, y tengo también otras tablas que se llaman FAQ, que son tablas de hecho, que obtienen la información numérica. En este caso solo voy a obtener una tabla de hechos y una dimensión. Lo cargo porque no voy a hacer ninguna transformación por cuestiones de tiempo, y él automáticamente está haciendo la consulta
y comenzando a extraer la metadata, los datos, para comenzar a crear mi modelo que se basa en un concepto relacional. Entonces ya extrajo la información y ya podemos comenzar a trabajar con estas dos pestañas. Si vemos esta presentación, digamos esta parte, nosotros tenemos un modelo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tablas. Y estas tablas están relacionadas directamente a las ventas de Internet. Y hay que tomar en cuenta otra parte conceptual, de que eso significa, digamos, que cada tabla, al estar relacionado, me va a permitir filtrar información por medio de productos para saber las ventas. Puedo filtrar información por medio de clientes, saber las ventas por clientes, ventas por producto, ventas por moneda, ventas por promociones, ventas por territorio. Pero si vemos esta tabla de dimensión DIN-Date, funciona con un concepto que se llama Conforming Dimension. Que esta misma tabla tiene diferentes comportamientos dentro del hecho que se está ejecutando. ¿Qué sucede? Que las ventas de Internet, digamos, se pueden analizar a nivel de tiempo por la fecha en que la ordené, la fecha en que la envié, la fecha en que, digamos, que liquidé completamente todo el proceso de la orden. Entonces, ¿qué pasa, digamos? En este caso, yo puedo analizar la información desde tres perspectivas completamente diferentes. Entonces, en este caso, tengo tres flechitas. Estas flechitas como tal, si ven, algunas son puntiagudas y otras son de líneas continuas. Entonces, en este caso, significa de que la que es línea continua tiene información, o mejor dicho, esa relación es la que está activa, que cuando yo utilice la parte de fecha, yo voy a analizar información por la fecha de due date. Entonces, en este caso, vamos a desactivar esta relación, Claro. porque el análisis me interesa hacerlo primero por la fecha de orden. Entonces la desactivamos y buscamos la relación que tenga activa la fecha de orden. En este caso es la tercera relación. Pero ya, Clic derecho. Richard, pero hay que notificarle a Richard. ¿Sí? Vamos a propiedades y la activamos. Ok, este es el primer cambio que estamos haciendo a nuestro modelo relacional de nuestro Power BI. De ahí vamos a comenzar a trabajar con algunas métricas. Vamos a primero desactivar todas las métricas de Internet Sailors y vamos a crear tiene que ser un barrido. primero tres métricas que hagan sumas de ventas y los vamos a esta parte donde está la data. Sí, eso es previsible porque se han descargado los que se llama UPE. ¿Pueden poner mute, por favor? Se ha perdido control. Hola, ¿pueden poner mute? Tiene que volver a ir reactivando y Hola, probar. Hola, ¿pueden poner a mute? ver, déjame, yo ahí ellas. Ok. Sí. Ahí, no sé si puedes, ya está, ahora sí, ¿no? Ya, sí. Ok. En este caso, ahora que tengo las ventas de Internet, voy a comenzar a agregar métricas. Digamos, puedo utilizar un concepto de métricas rápidas o puedo utilizar un concepto de métricas a lo Tarzán. ¿Qué significa lo Tarzán? Que toda mi lógica la voy a hacer sin asistentes, sin plantilla. En este caso, vamos a seleccionar Internet Sailors, le damos nueva métrica y vamos a crear primero una métrica que tenga las ventas de Internet, pero en el contexto de órdenes o fechas de orden, porque es la relación que tenemos activa. Entonces, ¿qué sucede? Digamos, en este caso, creo mi métrica, que
es literalmente una función de DAX que lo que hace es definir un nombre, utilizar una función agregada, que en este caso es una función de suma, sobre una columna específica de mi tabla de hechos. Y hasta ahí estamos bien. Vemos. Quizás no era necesario hacer esto porque lo puedo hacer directamente desde el entorno visual, acá, y decirle, arrastrar la métrica de monto y decirle, aplícame esta función. Pero para tenerla ya predefinida, la creé en esa forma. Ahora bien, como nosotros tenemos diferentes comportamientos de las ventas dependiendo de la fecha, voy a crear otra métrica para que cuando yo utilice la tabla de fecha, pueda analizar la venta por fecha de orden, por fecha de due date o por la fecha de ship date. ¿Cómo hago eso? Es decir, que con un solo filtro automáticamente analice esos tres contextos. Voy a utilizar una función de DAX que lo que me va a permitir es, primero, crear una métrica, pero comenzar a modificar el contexto del filtro. Que en este caso yo tengo la nueva métrica que va a ser la suma de los montos por due date, donde yo voy a tener la función calculate. Calculate como tal es una función que lo que permite es comenzar a eliminar el contexto original de la función agregada que estoy adicionando, y lo que le voy a decir es utilizarme otra función que es un parámetro donde yo le voy a decir, en este caso, mira, cambiame el contexto y que ahora yo el análisis no lo haga por la relación activa que tiene con orden date, sino que utilice la relación que existe también entre la fecha del due date con la dimensión de tiempo. En este caso, cuando yo hago eso, ya no va a analizar la fecha de orden, sino que va a analizar la fecha de due date. Entonces, en este caso ya tengo dos métricas que dependen de fecha, pero con dos contextos diferentes. Vamos a agregar una tercera para obtener la fecha de envío, y literalmente es el mismo concepto donde agregamos la definición o el nombre de nuestra métrica más el calculate y la modificación del contexto de decirle utilízame esta relación. Igualmente, en este caso, la relación que voy a utilizar es sheet date. Entonces, cuando ya la creamos de esta forma, yo estoy utilizando la capacidad que tiene el modelo a nivel de relaciones para poder utilizar o calcular diferente información. Ahora que yo ya tengo eso, vamos a agregar la métrica. Ok, vamos a ver un gráfico de barra. Vamos a agregar la otra métrica. Vamos a utilizar otro gráfico de barra. Quiero ver este más bonito. Entonces, chon, chon, chon. Quiero ver, vamos a ver si en tabla se ve mejor. Ay. Porque no logro ver. Ok, aquí sí. ¿Qué está pasando? Vamos a ver. Ok, no sé si es problema de memoria porque no me está haciendo bien los cálculos. Se los voy a mostrar en el otro Power BI que tengo ya acá hecho, pero por cuestiones de tiempo voy a continuar con los otros. En este caso, lo que intentaba hacer es esta métrica que no sé por qué, porque me está dando problema de memoria mi pobre computadora. No lo logré hacer, pero vamos a explicar otra métrica que en este caso voy a utilizar la tabla de clientes, y en la tabla de clientes voy a comenzar a hacer diferentes análisis. En esta tabla primero voy a deshabilitarla para no mostrar las
las métricas que no me interesan, sino que en este caso voy a utilizar la funcionalidad también de las relaciones. Y lo primero que voy a hacer es llegar a clientes y voy a agregar un atributo dentro de clientes que me permita saber cuánto ha comprado cada cliente. Entonces, en este caso, vamos a crear la siguiente métrica. Y igualmente, yo estoy utilizando en esta métrica lo siguiente. Siempre utilizo las relaciones de tabla, que en este caso le estoy diciendo, aplícame una suma para saber cuánto ha comprado mi cliente dentro de las ventas de Internet. Y lo que está haciendo el primer contexto es decir, obteneme solo los registros relacionados para aplicar la suma contra el Sales Amount. De esta forma, ¿qué sucede? Él va a consultar por cada cliente cuánto ha comprado, que es el primer atributo que yo estoy adicionando. Entonces, vamos a aquí vamos a agregar otro. Y dentro de cliente voy a habilitar el Customer Key para verlo. Voy a habilitar el First Name y el Last Name. Está un poco loca mi máquina. Ok, en este caso ya tengo habilitado y vamos a comenzar a crear la información. Que voy a arrastrar el Customer Key. Lo vamos a poner en una tabla. Vamos a agregarle el First Name, el Last Name, para ir generando un reporte de clientes. Y ahora voy a adicionar el atributo para saber cuánto me ha comprado cada cliente, que en este caso va por cada cliente a calcular lo que ha comprado durante toda la historia. Ahora bien, esto es comenzando a hacer el análisis de clientes. Después yo voy a agregar una nueva métrica, que en este caso, siempre por Internet Sellers, le vamos a agregar. Y esta métrica como tal va a ser un conteo para saber las compras. Quiero ver. Esto es un conteo de clientes. No, vamos a agregar un conteo para saber cuántos clientes, digamos, pero esa no la vamos a utilizar todavía, sino que vamos a agregar otra información de clientes. Vamos a darle Enter. Quiero ver, ya la agregó. Y vamos a crear otra métrica que sí la vamos a agregar en el reporte. Esa de conteo la vamos a utilizar después. Donde lo que me interesa es saber para este cliente cuándo fue que hizo su primera compra. Entonces, vamos a trabajar siempre con voy a agregar la métrica porque algo tiene mi máquina. Ahí está. Y en este caso, igualmente, voy a utilizar una función para obtener la fecha más pequeña en que él me hizo una compra, pero que lo haga por medio de la relación que hay entre cliente y la tabla de hecho. Entonces, con este atributo obtengo la fecha
en que él me hizo mi primera compra. Ahora le agregamos acá en el análisis. De ahí voy a agregar otra columna que me diga cuándo fue la última compra para darle seguimiento, desde cuándo un cliente me está comprando y cuándo fue la última fecha que él dejó de comprar. En este caso, vemos que este cliente 12301, la primera compra fue el 5/10 del 2011 y vamos a ver cuándo fue la última vez que compró. Vamos a ver, ahí está. Igualmente, hoy en este caso vamos a hacer un max de los registros relacionados con respecto al cliente para obtener la última fecha de compra. Entonces, ¿qué sucede, digamos? Con esto yo ya puedo ver cuándo fue la última fecha de compra de mi cliente. ¿Y eso para qué me sirve? Todavía no tiene un sentido muy adecuado, pero imaginemos que este cliente como tal, que si ordenamos por el monto de venta, hay clientes que posiblemente solo han comprado una vez, pero clientes que tienen compras de $13,000, podríamos pensar que son clientes que me compran casi todos los días. O puede ser un cliente que me compró solo una vez. Entonces, en este caso, yo voy a utilizar un cálculo que lo que me va a permitir es analizar cada cuánto compra él. Es decir, yo voy a tomar la fecha inicial y la fecha final, voy a ver cuántos días hay entre la fecha inicial y la fecha final, y después voy a determinar que en ese intervalo de tiempo cuántas veces me ha comprado. Es decir, voy a contar cuántas compras me ha hecho por el número de días para obtener un promedio de compras por día, que eso ya es algo que ya tiene más sentido. Entonces, vamos acá, agregamos la métrica y vamos a ver si realmente esos clientes que compran grandes cantidades lo están haciendo frecuentemente. En este caso, utilizo el DATEIF para obtener la diferencia de días, es decir, que si entre la primera y la segunda compra fueron 100 días y en ese lapso yo compré 3 veces, quiere decir que yo estoy comprando cada 33 días. En este caso, si le doy Enter, vamos a obtener ese cálculo. Y vamos a ver si realmente son clientes esporádicos, es decir, que hoy vinieron, me compraron, pero ya no regresaron. Entonces, ¿qué pasa? Este cliente, digamos, me compró en el 2011 la primera vez y la última vez que compró fue en el 2013, pero que él literalmente está comprando cada medio año. Eso sucede, digamos, ese cliente compra grandes cantidades, pero no lo compra frecuentemente, sino 2 veces al año. ¿Qué significa eso? Puede ser que este cliente yo le quiera dar un seguimiento completamente diferente porque es un cliente que me compra mucho, pero no lo está haciendo frecuentemente. Entonces, quiere decir que si yo logro que este cliente me compre, pongamos, cada 30 días, cada 60 días, mi margen de ganancia funciona. ¿Por qué? Porque este cliente me ha mostrado por lo menos lealtad con los datos que tengo en mi base de datos, que me sigue comprando. Es decir, él siempre viene a comprarme. Entonces, y como ya el tiempo se está acabando, voy a hacer el último cálculo, porque ya no hay mucho tiempo, y ver otro cálculo que posiblemente los pueda interesar, es ver hace cuánto tiempo ya no los compra. Entonces, en este caso, como esta es una base de datos muy vieja, voy a utilizar como parámetro de referencia la fecha máxima. Me copió otro. Ok, este es. Voy a utilizar la fecha máxima que tengo registrada en
en mi base de datos y la voy a comparar contra la última fecha de compra para saber si, además que él me compra cada 185 días, saber cuándo fue la última vez que me compró. Entonces, en este caso, hago la diferencia, pero ahora contra la fecha máxima que tengo registrada en mi sistema y vamos a ver si este cliente que me compró 185 días con respecto a la fecha me ha comprado. En este caso, este cliente me compra cada 185 días, pero me compró por última vez hace 69 días. Entonces, ¿qué sucede? Digamos, todas estas ventajas analíticas, por medio de DAX, perdón, porque la primera no me ha funcionado y tengo que revisar por qué, permite extender modelos iniciales, agregar análisis de datos, que en este caso yo estoy analizando la frecuencia de compra, hace cuánto me compró, para poder clasificar mis clientes. Digamos, en este caso, como vemos, la funcionalidad de Power BI, utilizando en este caso DAX, permite hacer muchas cosas. Bueno, como ya no hay tiempo, si hay preguntas. Creo que no. Ok. Bueno, como no hay preguntas, los invito a que se suscriban a mi canal. Yo tengo mi canal de YouTube donde yo estoy subiendo tutoriales de Power BI, tutoriales de SQL Server, tutoriales de analítica avanzada. Bueno, muchas gracias por participar. Hola, Ayas. Hola. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Nada, Aya, desde ya, muchas gracias. ¿Sí?